Continuación, vamos a presentar el proyecto que con mucho esmero inicié yo a elaborar. Pues el tema es análisis financiero para la toma de decisiones en tiempos de crisis en las cooperativas federadas. Eh, a mí me llamó mucho la atención hacer este tema debido a que yo trabajo en una cooperativa y en tiempos de crisis como la pandemia eh, fue algo histórico debido de que en mi vida era por primera vez que vivía una pandemia. Entonces, y estar trabajando en una entidad financiera, me llamó la atención qué decisiones se podía tomar a manera de no afectar a nuestros asociados, como también que la cooperativa siguiera también con sus metas, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, fue de que me incliné por hacer un tema en la cual pudiera dejar algo para, para que se tomen decisiones acertadas en tiempos de crisis en las cooperativas federadas. Mi nombre es Oscar Giovanni Acosta Mata. Mi carnet es 2005 40513. A continuación, pues vamos a hablar un poco sobre la introducción que cuenta el trabajo. Como bien lo mencioné al principio, eh, la toma de decisiones en tiempos de crisis es muy importante. Hay que considerar algunos aspectos porque estas crisis pueden ser provocadas por diversos factores, como fluctuaciones en los precios de los productos, cambios en las políticas gubernamentales, impactos ambientales o situaciones de emergencia global, como lo había mencionado anteriormente, como la pandemia del COVID-19. En este contexto, el análisis financiero se convierte en una herramienta vital para las cooperativas federadas, ya que les proporciona información valiosa y perspectivas claras sobre su situación económica, su rendimiento y su viabilidad a largo plazo. El análisis financiero permite a las cooperativas evaluar su capacidad para hacer frente a las crisis, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas que impulsen su supervivencia y crecimiento sostenible. De esta forma se presenta esta investigación, ¿verdad? Como les había mencionado, que se llama análisis financiero para la toma de decisiones en tiempos de crisis en las cooperativas federadas. Y el objetivo de este trabajo es conocer qué tipo de información financiera se debe utilizar para realizar un análisis financiero en la toma de decisiones durante tiempos de crisis en las cooperativas. También se describe las cooperativas de ahorro y crédito federadas en el contexto guatemalteco para tener conocimiento de su funcionamiento y operación en el país. Asimismo, también sirve para comprender la situación actual y poder evaluar la capacidad que cuentan las cooperativas para poder tomar decisiones adecuadas ante los desafíos económicos. Se abordarán también las metodologías de análisis aplicables a la información financiera, con el propósito de determinar el proceso adecuado para la toma de decisiones financieras en tiempos de crisis. Para tener un contexto, el impacto financiero en la toma de decisiones que tendrían las cooperativas, es necesario identificar los riesgos asociados de una crisis económica que afecta a las cooperativas de ahorro y crédito federadas en Guatemala. Explorar las herramientas y técnicas utilizadas en el análisis financiero,
como los ratios financieros y el análisis de tendencias que ayudan a interpretar a los datos financieros y proporcionar indicadores claves sobre la salud financiera de la cooperativa. Con esta investigación se pretende aportar el uso adecuado de las herramientas de análisis financieros para tener una mejor perspectiva, recomendable de una manera documentada y fundamentada para tomar decisiones acertadas en tiempos de crisis. Hay que dejar en claro que esta investigación es de carácter exploratorio documental. El método a seguir será el inductivo, analítico y reflexivo. En primera instancia se recopilará toda la información organizada por 3 capítulos. Así el primer, información sobre el tema, problema, objeto o sujeto investigado. En el capítulo 2, los fundamentos teóricos y la teoría en general, para lo cual es importante ir de premisas particulares a generales inductivo. Se analizará y entrelazará diversas opiniones y perspectivas teóricas. Finalmente, el capítulo 3, en donde se reflexionará y ejemplificará al poner en consideración la teoría en el contexto de la aplicación. En, en la justificación, pues, en tiempos de crisis económica, las cooperativas de ahorro y crédito federadas enfrentan desafíos significativos para mantener su estabilidad financiera y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Una crisis económica se refiere a un periodo prolongado de disminución significativa en la actividad económica de una región o del mundo. Durante una crisis económica, la producción, el empleo y la inversión disminuyen, lo que lleva a una disminución general del bienestar económico de las personas y las empresas afectadas. Aquí pues queda claro de que una crisis económica va a afectar a todo extracto social de cualquier economía y cualquier sociedad en la que estemos, ¿verdad? Entonces, esto va a afectar eh, para poder, pongámosle, cancelar las cuotas de préstamos, si es que tienen en las cooperativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias se van a utilizar? Pues derivado de esta problemática se considera que en las cooperativas es de interés investigar cómo realmente se toman las decisiones en tiempos de crisis. Con ello se pretende reforzar los conocimientos y procesos adecuados para la toma de decisiones oportunas, debido a que es relevante considerando que la toma de decisiones puede tener algunas implicaciones financieras, la que en un futuro estas pueden llevar el éxito o fracaso a cualquier organización. A lo largo de la historia guatemalteca han existido crisis económicas que han sido afectadas por factores externos, en la cual ha golpeado la economía de los guatemaltecos. Existen algunas crisis económicas relevantes que han experimentado el país, como por ejemplo la crisis económica de los años 80. Durante esta década, Guatemala experimentó una grave crisis económica caracterizada por altos niveles de inflación, devaluación de la moneda y desempleo, y una creciente deuda externa. Como podemos ver, no estamos lejos de lo que sucedió en los años 80. Con esta pandemia que hubo, pues se refleja también que sucedieron varios de estos eventos que fueron vividos, ¿verdad? En carne propia. Otra crisis económica fue la del 2008 y 2009. Como parte de esta crisis financiera global, Guatemala también se vio afectada por la contratación económica a nivel mundial. Las exportaciones y el turismo sufrieron una disminución, lo que impactó negativamente la economía nacional. Entonces, igual, lo mismo, ¿verdad? Como hablamos en el COVID-19, se paralizó las importaciones, las exportaciones, eh, el sector turismo. Nosotros, pongámosle, vivimos aquí en Esquipulas, donde el sector turismo es una de las fuentes más fuertes y fueron afectadas enormemente. La Basílica Esquipulas fue cerrada,
los hoteles dejaron de percibir ingresos, entonces fue, fue bastante significativo esta crisis que hubo en la pandemia. Ante una crisis económica, las cooperativas deben tomar una serie de decisiones estratégicas para hacer frente a la situación y asegurar su supervivencia. En este, en este trabajo investigativo también se presentan algunas decisiones importantes que las cooperativas pueden considerar. La evaluación de la situación financiera, pues como sabemos que es revisar los estados financieros, identificar posibles riesgos y determinar la capacidad de enfrentar la crisis. Reducción de costos, esto puede incluir la revisión de gastos innecesarios, la renegociación de contratos con proveedores, la optimización de procesos, la eliminación de proyectos no prioritarios y la reducción de la fuerza laboral, si es necesario, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo cómo vamos encontrando estrategias para considerar tomar las tomas de decisiones. Para tener una mejor comprensión del tema de investigación se plantean tres preguntas específicas. Bueno, primero una pregunta general, ¿verdad? Que sería, ¿cuál es la información financiera necesaria para la toma de decisiones en tiempos de crisis en las cooperativas federadas? El objetivo primordial de esta pregunta es conocer el tipo de información financiera necesaria para poder aplicar un análisis adecuado conforme la utilización de herramientas de análisis. Después, pues vienen las tres preguntas específicas, ¿verdad? Pues, la primera es, ¿cuáles son las cooperativas de ahorro y crédito federadas en el contexto guatemalteco? Pues aquí se describen que son organizaciones que se agrupan bajo una federación para promover el desarrollo y fortalecimiento del sector. Tienen como objetivo fomentar la cooperación entre sus miembros y promover el intercambio de buenas prácticas. Además, brindan capacitación y asistencia técnica a las cooperativas federadas al fin de fortalecer su capacidad operativa y ofrecer servicios financieros de calidad a sus miembros. Otra pregunta es qué metodologías de análisis son aplicables a la información financiera para la toma de decisiones en tiempos de crisis en las cooperativas de ahorro y crédito federadas en Guatemala. Se pretende utilizar las herramientas de análisis financiero horizontal y vertical y explicar cómo utilizar de una manera adecuada para poder interpretar los resultados para la toma de decisiones adecuadas. Y por último, ¿cuál es el proceso adecuado para la toma de decisiones financieras en tiempos de crisis en las cooperativas de ahorro y crédito federadas en Guatemala? El proceso adecuado puede variar según el contexto y la complejidad de la situación, pero en este caso se identificarán y evaluarán los riesgos para poder seleccionar un método adecuado y poder analizar la información que permita tomar decisiones acertadas de una manera estratégica. El aporte principal de esta investigación consiste en proporcionar una visión profunda del comportamiento de las cooperativas federadas en situaciones de incertidumbre. Se considera que pueden ayudar a identificar patrones y sesgos cognitivos que influyen en la toma de decisiones, lo que a su vez puede informar estrategias para mejorar la toma de decisiones financieras en tiempos difíciles. Pues como sabemos, ¿verdad? Que estas preguntas pues eran, son las que están amarradas con los objetivos generales y específicos. Pues como ya habíamos hablado anteriormente, pues se compone de tres capítulos. El capítulo uno, pues es donde vamos a hablar sobre las cooperativas de ahorro y crédito federadas en el contexto de Guatemala, ¿verdad?
A continuación, pues, más o menos les explicaré cómo se conforman estos capítulos brevemente. Pues este capítulo primero se van a conformar sobre 6 temas en la cual se van a hablar sobre las generalidades, las definiciones, antecedentes, objetivos y funciones de las cooperativas, ¿verdad? La clasificación del sistema cooperativo federado, el marco legal y regulatorio, órganos fiscalizadores del sistema cooperativo de Guatemala. También se va a hablar sobre el Instituto General de Cooperativas, sobre la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, sobre cuáles son sus operaciones, sobre sus carteras de ahorro y crédito, y también sobre la estructura organizacional de las cooperativas de ahorro y crédito de Guatemala, cómo se conforman, ya sea por la Asamblea General, Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia, por ejemplo. El capítulo 2 pues, se llama Análisis aplicable a la información financiera para la toma de decisiones en tiempos de crisis. Aquí pues ya vamos a entrar en contexto para ver qué tipo de información se va a utilizar para, para realizar un análisis adecuado. Se va a hablar sobre la gerencia financiera, qué métodos de análisis financiero se van a utilizar, los indicadores financieros, se van a describir también sobre las herramientas tecnológicas para el análisis de la información financiera y se va a hablar sobre la toma de decisiones financieras en tiempos de crisis y el impacto del análisis de la información financiera en la toma de decisiones, cuáles van a ser sus implicaciones, cuáles las barreras y desafíos y retos que existen, ¿verdad? Y por último, el capítulo 3 y el título es El proceso para la toma de decisiones financieras en tiempos de crisis en las cooperativas de ahorro y crédito federadas en Guatemala. Este se compone de 8 temas, ¿verdad? En la cual se van a hacer las primeras consideraciones preliminares, se van a identificar el riesgo, se va a evaluar los riesgos también y se va a seleccionar del método y las herramientas de análisis. Ya con esto, pues se va a hacer un análisis de la información que tenemos para tomar decisiones y se va a proponer alguna solución y se va a implementar. También el otro tema, pues, que se va a dar es el control y seguimiento después de implementar las propuestas de solución. Pues este es un resumen de lo que es el trabajo de investigación que voy a tener y gracias por su atención. A ver, ¿cuánto me tardé? ¿Será que me tardé 20 minutos? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánta gente hay donde no